hablar sobre la transmisión de las obligaciones. Vamos a hablar del nacimiento. ¿Dónde nace lo que es la transmisión de las obligaciones? Esta transmisión de las obligaciones tiene su origen en la antigua Roma. ¿Okay? Ahí la obligación en principio tenía un carácter personalísimo, pero lentamente esto fue transformándose con el tiempo. Surgió como la cesión, sucesión o transmisión de una relación obligatoria a título particular, a excepción de la transmisión que se da por causa de muerte, donde quedaba la figura de la novación a cargo de esta. ¿Okay? Vamos a explicar bien de qué se trata la transmisión de las obligaciones. Una transmisión es una cesión, un traspaso o una transferencia que en líneas generales todos los objetos o obligaciones tienen y se manifiestan de dos formas, bien sea actos que se dan entre personas vivas, ¿okay? O otras que se dan por causa de muerte. ¿Okay? Vamos a explicar esto. ¿Okay? Cuando hablamos de transmisión entre vivos, la doctrina propone tres formas de transmitir estas obligaciones de una persona a otro, ¿no? Puede ser a través de la cesión de derechos o a través de la cesión de deudas o a través de la subrogación. Ahora, cuando hablamos o hacemos referencias a la transmisión por causa de muerte, esta se dará por sucesión testada o intestada, ¿okay? Como lo recoge el Código Civil, por ejemplo, en el artículo 807 de nuestro Código Civil venezolano. Hay que explicar que lo que es una muerte testada o una muerte ab intestato. ¿Okay? La muerte testada es cuando la persona, antes de fallecer, libró testamento, dejó sus últimas voluntades registradas. Y cuando no es así, que la persona muere sin hacer testamento, es lo que conocemos como muerte ab intestato. Entonces, es la ley, la justicia que viene a regular la transmisión de esas obligaciones, ¿no? Bien sea una partición de bienes, transmisión de responsabilidades, de obligaciones, pues, ¿ok? Ya eso está marcado en la ley cuando ya no hay testamento. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la transmisión de débitos y créditos. La cesión de crédito está regulada por los artículos 1549 hasta el 1557 de nuestro Código Civil venezolano, ¿okay? Vigente actualmente, a propósito del contrato de la compraventa, aun cuando veremos que esta es solo una de las formas en que se pudiera manifestar esta figura de la transmisión de derechos, ¿no? O transmisión de obligaciones. Por ejemplo, la cesión de crédito, ¿verdad? La cesión de crédito. Eso es un contrato que se celebra. Entonces, el deudor y un tercero vienen asumiendo la deuda ajena, ¿ok? Por virtud del cual éste acepta hacerse cargo de la obligación del primero, y cuyo contrato es admitido tácitamente por el acreedor. ¿Okay? Es decir, el acreedor tiene que estar totalmente de acuerdo con que un tercero va a asumir la deuda de la otra persona. ¿Okay? Vamos a hablar de la cesión de derechos. ¿Okay? Esto puede definirse como un negocio jurídico pro solvendo, sin efectos liberatorios. ¿Okay? En ella el deudor se limita a transferir al acreedor o acreedores, si son varios, la posesión y administración de sus bienes para que estos los liquiden en razón del pago de su crédito. Vamos a hablar de las obligaciones contractuales.
Las obligaciones contractuales son compromisos legalmente vinculantes que surgen entre las partes como resultado de un contrato válido. Es decir, es una transmisión de carácter contractual porque es una obligación ya que está tipificada o regulada por un contrato. Y bueno, como dije anteriormente, estas están sujetas a disposiciones legales que ya están establecidas dentro de nuestro Código Civil. Estas pueden ser el consentimiento, el objeto lícito, la causa válida y la capacidad legal, así como el cumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad por incumplimiento, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de la extinción de estas obligaciones. Las obligaciones se dan con independencia del cumplimiento o no, ¿verdad?, de las mismas. La doctrina precisa su atención en la modificación o alteración del vínculo obligacional, el cual emana de un contrato, ¿ok? Pero que cuando se altera alguno de esos elementos esenciales, entonces se puede extinguir la obligación, como por ejemplo la novación. ¿Qué es la novación? La sustitución de una obligación por otra obligación, o sea, obligaciones al fin y al cabo, con la peculiaridad de que la obligación reemplazada resulta extinguida. ¿Ok? Ya esa resulta extinguida. También puede ser la denegación o la delegación. La delegación es una forma de lograr la novación, pero que extingue la obligación principal con sus accesorios. Y también está la remisión de la deuda, que viene siendo el acto por el cual el acreedor renuncia al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Esto en la doctrina también se conoce la condonación, conocido popularmente como la condonación de la deuda.